Solo permítanme, solo voy a... Y el día de hoy vamos a ver los fundamentos y las estructuras elementales que conforman al aparato renal para llevar a cabo la función que realizan. Como vimos con Suri, voy a mencionar rápidamente algunas de las funciones más importantes de los riñones, como es la excreción de los productos finales del metabolismo, es decir, eliminar lo que es la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina, todos los metabolitos hormonales. Y en el caso de personas que están expuestas a plaguicidas, como es el caso de nosotros en la industria de la caña de azúcar, ¿verdad? En el área de Escuintla, se excretan a través de los riñones por la orina los plaguicidas. La eliminación de los metabolitos de los fármacos que ingerimos, la regulación del equilibrio del agua y de los electrolitos que vamos a ver la semana entrante, del agua corporal, la regulación de la osmolaridad de concentraciones de electrolitos, la regulación del equilibrio ácido-base que ya iniciaron a ver con Suri, la regulación de la presión arterial, que esto se vio cuando vimos sistema cardiovascular, cómo participa los riñones regulando o coadyuvando a regular la presión arterial. La secreción, el metabolismo y la excreción de algunas hormonas, es decir, los riñones también tienen una parte endocrina. La gluconeogénesis también se encargan de producir cierta cantidad de glucosa cuando es necesario y la regulación de la eritropoiesis, como vieron con la licenciada Lucía. Igualmente, a nivel de los riñones, que lo vamos a ver brevemente porque esto se ve en la Fisiopato 3, la activación de la vitamina D, que ustedes saben que ya se le considera como una hormona, o sea, la activación a 1,25 dihidroxicolecalciferol. Como les indicaba, a nivel de la corteza, de las células de la corteza renal, se produce cierta cantidad de glucosa cuando el organismo lo necesita. Y en cuanto a las funciones endocrinas del riñón, se liberan tres hormonas que son la eritropoyetina, que viene a estimular a nivel de la médula ósea los glóbulos rojos, como vimos en la fisiología del aparato cardiovascular. La renina también se libera a nivel del aparato yuxtaglomerular, como vamos a mencionar más adelante, y que participa en la activación de la angiotensina para regular la presión arterial y, como les acabo de indicar, activa a la vitamina D. Aquí tenemos la eritropoyetina, que cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, estimula al riñón para que se libere y vaya a la médula ósea y estimule la liberación de eritrocitos. Igual con la renina, ¿verdad? Que estimula la angiotensina 1 para que pase a angiotensina 2. La activación de la vitamina D a nivel de los riñones, eh, de 25
colecalciferol pasa a 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. Y recordando para contextualizar lo que vamos a explicar, como vimos con Suri, el aparato urinario pues se forma por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Y la unidad funcional de del aparato renal pues es el riñón, ¿verdad? Y tiene 3 capas o membranas que son la cápsula renal, la cápsula adiposa y algo muy importante que de mencionar que es la fascia renal o la capa más externa. Si ustedes se recuerdan en el aparato cardiovascular, en el corazón existía una capa más externa que protegía el corazón de cualquier roce y lo mantenía en su sitio, pues igual es en el caso del riñón, tiene esta capa que es la fascia renal, es una capa muy fina que mantiene en su posición a los riñones en la cavidad abdominal. Y otra estructura que es importante de señalar para comprender la fisiología del riñón es el hilio renal. El hilio renal es una escotadura de donde ingresa hacia los riñones una arteria renal, entran las arterias renales, las venas renales que van a drenar la sangre del riñón, la pelvis renal, en donde se deposita la orina, y los vasos linfáticos, así como los nervios renales. Entonces, en el hilio renal vamos a encontrar como un fajo de vasos que conforman las arterias, las venas, los vasos linfáticos, los nervios renales y además la pelvis renal. Y la tienen ustedes aquí identificada, esta escotadura. Es donde ingresa cada una de estas estructuras. Vemos la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal y recibe el nombre de hilio renal. Los uréteres, pues vimos también que tienen una longitud aproximada de 25 a 30 centímetros y drenan la orina a la vejiga. La vejiga urinaria, pues es como una bolsa que tiene aproximadamente una capacidad volumétrica de 700 a 800 mililitros, pero si la persona se inhibe mucho de orinar, esta capacidad volumétrica de la vejiga va aumentando hasta un punto en que se vuelve flácida y la persona ya no tiene esa capacidad de contener la orina en la vejiga, sino que tiene incontinencia urinaria, que es lo que se conoce como incontinencia urinaria, y va frecuentemente al baño. Esto generalmente ocurre en las personas mayores y sobre todo en las mujeres. Y la especialidad quirúrgica que se va a encargar de estudiar todas las enfermedades del aparato urinario se conoce con el nombre de urología. Y la especialidad médica se conoce con el nombre de nefrología. Cuando una mujer tiene problemas a nivel de su aparato genital, consulta al ginecólogo. En cambio, el varón, cuando tiene problemas con su aparato genital, tiene que consultar al urólogo, ¿verdad? Cualquier inflamación a nivel de los riñones, pues se conoce con el nombre de pielonefritis. Cualquier inflamación a nivel de la vejiga se conoce con el nombre de cistitis. Y cualquier inflamación a nivel de la uretra se conoce con el nombre de uretritis.
O sea, todo lo terminado en itis es inflamación y esas son estas tres son de las principales trastornos que puede sufrir la persona a nivel de su aparato renal. Bien, la nefrona es una estructura que se localiza a nivel de los riñones y es la unidad funcional del riñón. O sea, en ella se va a llevar a cabo toda la fisiología renal. En cada riñón aproximadamente vamos a encontrar de 1 a 1.5 millones de nefronas en cada riñón. Y esto explica por qué una persona, si le falla un riñón o dona un riñón, puede vivir perfectamente con un solo riñón, porque en cada nefrona se realiza toda la función del riñón. Después de los 40 años, las personas, sus nefronas empiezan a perder esa funcionalidad, degeneran aproximadamente en un 10% y cada 10 años se pierde aproximadamente un 10% del número de nefronas y ya no se pueden generar. Entonces, por eso también es explicable que las personas que se someten a diálisis generalmente son personas mayores en su mayoría, pero también hay niños y adultos a los cuales su riñón no le está funcionando bien y tienen que someterse generalmente a trasplante renal. Aquí podemos ver que el riñón en su corteza y también en su médula vamos a localizar estas estructuras que son las nefronas. Ahí las podemos ver. Las nefronas son estructuras pues no complicadas en su conformación, pero sí complejas en que tienen una serie de estructuras que vamos a ir explicando a medida que avancemos. Los componentes principales de la nefrona son la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y cada una de estas estructuras tiene una función para realizar lo que las diferentes funciones del riñón que mencionamos al principio. La nefrona, al consultarla ustedes en los libros, van a encontrar que tiene los diseños más caprichosos posibles, según la persona, el dibujante que lo, que lo ha esquematizado, ¿verdad? Y vamos a poner algunos de esos diseños. Pero aquí podemos, en este esquema, podemos encontrar lo que acabamos de mencionar de las partes de la nefrona. Este es el glomérulo, esto que ven acá, está como casco de, de un motorista o de un, del espacio, ¿verdad? Esta es la cápsula de Bowman. Y la cápsula de Bowman encierra al glomérulo. Luego de la cápsula de Bowman sale un conducto que por encontrarse próximo a la cápsula de Bowman, o sea, cercano a la cápsula de Bowman y que se encuentra en forma contorneada, se le llama túbulo contorneado proximal por estar cerca a la cápsula de Bowman. Luego del terminar ese conducto, sigue otro que tiene la forma como de una U y
tiene un recorrido recto hasta llegar a lo que tiene también otro recorrido recto. El que sube es un poquito más grueso, como pueden ustedes ver, que el que baja, y a esto se le llama la asa de Henle, a esta parte de aquí de la nefrona. Es la asa de Henle. Tiene funciones muy importantes en la regulación del agua corporal, y luego viene otra vez el conducto que se contornea, y por estar ya lejano a la cápsula de Bowman se le llama túbulo contorneado distal, o sea, distante a la cápsula de Bowman, y porque se contornea, descontornea. Luego tenemos otro conducto que es recto y que tiene varias entradas, muchas entradas. En cada una de estas entradas, una nefrona está depositando su contenido en el túbulo colector. Por eso se le llama túbulo colector, porque colecta la producción de cada nefrona, que en este caso es la orina, ¿verdad? Ya cuando pasó todos los procesos a través del glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, va a drenar al túbulo colector que recolecta toda la orina. La sangre que ingresa a la nefrona va a ingresar a través del glomérulo por la arteriola aferente, esta que ven ustedes aquí. La arteriola aferente lleva la sangre hacia el glomérulo y sale del glomérulo la sangre por la arteriola eferente. Esas son las partes principales de la nefrona. Hay autores que al conjunto de la cápsula de Bowman con el glomérulo le llaman corpúsculo de Malpighi. Y como les decía, hay muchos diseños de la nefrona. Este aparece en el libro de Guyton, con todas las partes que acabo de explicar. Como pueden ver aquí, el túbulo colector pues tiene muchos vástagos donde está recibiendo el producto de las nefronas, que ese producto es la orina. Aquí hay otro diseño en donde podemos apreciar bien la arteria aferente que lleva la sangre al glomérulo y la arteria eferente que saca la sangre del glomérulo. Esta arteriola eferente que saca la sangre del glomérulo luego se ramifica en como una red de vasos sanguíneos, como pueden ver ustedes aquí, y irriga a los túbulos contorneados proximales, distales y al asa de Henle. Los irriga perfectamente, llevando sangre hacia ellos, como vamos a ver más adelante, y también extrayendo esa sangre hacia la vena renal, que sale a través del hilio renal que vimos al principio. Cualquier duda, por favor, me dicen. Aquí hay otro diseño de lo más sofisticado de la nefrona. Este es otro en donde se puede ver muy bien la red de capilares peritubulares, cómo entra la sangre irrigando los túbulos renales y cómo sale la sangre a través de la vena renal desde los túbulos renales. El glomérulo, la arteriola aferente, la arteriola eferente. Existen dos tipos de nefronas para la función del riñón. Unas se conocen con el nombre de nefronas corticales, y aproximadamente este tipo de nefronas es el que está en un 85%. Y están las nefronas yuxtaglomerulares, que aproximadamente son un 15%. Las nefronas corticales se caracterizan porque su asa de Henle es corta
mientras que las nefronas yuxtaglomerulares, su asa de Henle es larga. Y esto es sumamente importante porque en las células yuxtaglomerulares se concentra la orina. Ustedes a veces producen una orina muy diluida y grandes volúmenes de orina y van frecuentemente al baño. En cambio, otras veces casi no orinan y su orina la ven que es de un color muy fuerte y muy concentrada. Esa orina concentrada pues se produce en las células, en las nefronas yuxtaglomerulares, y vamos a ir viendo los procesos, cómo se produce. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Entonces aquí podemos ver a la nefrona cortical con su asa de Henle corta. ¿Y por qué se le llama cortical? Porque está casi localizada en la corteza del riñón. Ustedes ven aquí, está la corteza del riñón y aquí localizamos casi totalmente a la nefrona cortical. Apenas un pedacito del asa de Henle ingresa a la médula del riñón. En cambio, las nefronas yuxtaglomerulares tienen casi toda sus túbulos, desde el túbulo contorneado proximal, totalmente la asa de Henle y el inicio del túbulo distal en la parte medular del riñón, la médula del riñón. Y igual los túbulos colectores, ¿verdad? Se localizan su mayor proporción en la médula del riñón. Entonces, eso es lo que diferencia a cada una de ellas. Las nefronas corticales se encuentran en su mayor proporción de su estructura en la corteza del riñón y las yuxtamedulares en la médula del riñón. ¿Qué característica pues tiene la cortical? Lo que acabamos de decir, ¿verdad? La mayor parte se localiza en la corteza y el resto apenas si penetra en la médula, mientras que la yuxtamedular se encuentra casi totalmente en la médula del riñón. Y nos recordamos, ¿verdad? La corteza es la capa más externa y la médula es la parte más interna. Yo no sé si ustedes alguna vez pues han comprado riñones en el mercado, los han abierto y se ve perfectamente la diferencia entre la médula y la corteza. La médula es blanquecina, amarillenta, porque ahí están contenidos más los orines y la corteza pues es como color vino. Y aquí hay otro esquema de las nefronas, ¿verdad? La nefrona medular y la nefrona cortical. Como vimos hace un momentito, las nefronas están ricamente irrigadas, es decir, entra una red vascular de arterias y de venas. Y si ustedes se recuerdan cuando vimos gasto cardíaco, el 20% del gasto cardíaco total se va hacia los riñones. Nosotros dijimos que más o menos el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, entonces el 20% de esos 5 litros por minuto se va hacia los riñones. Y la red vascular se inicia con la arteria renal que entra por la escotadura del ilio, luego se va afinando hasta las arteriolas aferentes que llevan la sangre al glomérulo de cada nefrona y, em, y forman el glomérulo, ¿verdad? El glomérulo es como una red de vasos sanguíneos, como un ovillo, como una bola de lana eh, ingresada en la cápsula de Bowman. Y luego sale la sangre del glomérulo por la arteriola eferente, como indicamos, va a formar una red por los vasos, por los túbulos renales, formando los capilares peritubulares y saca la sangre por la vena
renal. O sea, esa es la vía que sigue el flujo sanguíneo en la nefrona. Arteria renal, arteriola aferente, capilares glomerulares formando el glomérulo, arteriola eferente que saca la sangre del glomérulo, capilares peritubulares que irrigan los túbulos renales y sacando la sangre por la vena renal. Todo esto es bien importante comprenderlo para comprender la fisiología en la nefrona. Pues ahí los tienen, ¿verdad? La vena renal, la arteriola aferente y los capilares peritubulares. Aquí se ven mejor los capilares peritubulares, ¿no? Así como está ricamente irrigada, también está ricamente inervada. Es decir, porque los vasos sanguíneos que ingresan a irrigar la nefrona, se constriñen y se vasodilatan, y entonces eso lo regula las fibras nerviosas, ¿verdad? La contracción y vasodilatación de los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas que inervan estos vasos sanguíneos y son las fibras adrenérgicas simpáticas, que cuando se estimulan, pues producen vasoconstricción. Luego hay una estructura bien importante que ya mencionamos también cuando se habló de la regulación de la presión arterial, que forma parte, esta estructura forma parte de la nefrona y es el llamado aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular lo vamos a encontrar en el punto donde la arteriola aferente y eferente tocan las paredes del túbulo distal. Y este aparato pues está conformado por una diversidad de células, pero entre ellas tiene a las células granulares de la mácula densa, que liberan, si ustedes se recuerdan, liberan a la renina. Y la renina viene a activar a la angiotensina 1, angiotensina 2, para que se desarrolle todo el proceso de la regulación de la presión arterial, ¿verdad? También están las células de la mácula densa y las células mesenquiales o mesangiales. Y aquí podemos localizar el aparato yuxtaglomerular. Dice, el aparato yuxtaglomerular es el punto de contacto entre las paredes de la arteriola aferente y la arteriola eferente con las paredes del túbulo contorneado distal. Ese punto de contacto que está señalado ahí en amarillo entre estas tres estructuras forma el aparato yuxtaglomerular. Aquí, para los que leen Wheaton, pues este es un esquema de Wheaton y ahí, pues las arteriolas aferente y eferente están como abrazando, ¿verdad? Las paredes del túbulo contorneado distal, formando en ese sitio el aparato yuxtaglomerular. Y aquí lo tenemos, pues, más agrandado, ¿verdad? Este es el túbulo contorneado distal, y ahí están las arteriolas aferente y eferente, tocándolo. Aquí encontramos este acúmulo de células que es la mácula densa y las células granulares que liberan a la renina. Las células de la mácula densa em, detectan cambios en la osmolaridad de la sangre, porque tienen células que funcionan como osmorreceptores. Y las células yuxtaglomerulares, que son estas que están acá,
tienen varoreceptores, o sea, detectan cambios en la presión de la sangre en la arteriola aferente, y cuando esta presión eh, baja, se libera la renina y eso va a hacer que la presión pues suba. Ahora las células mesangiales, que son estas de aquí, mesangiales, eh, no se les ha encontrado función. Algunos autores dicen, pues puede ser que tenga esta función, pero comprobado no está. Únicamente lo de la mácula densa y de las células yuxtaglomerulares. Repitiendo, van a detectar estas células cambios de presión y cambios de osmolaridad. Al detectar estos cambios de presión, pues se produce vasoconstricción para subir la presión o vasodilatación para bajarla. Y en cuando hay baja en la osmolaridad, por ejemplo, del sodio, también se envía señales para que se produzcan respuestas que corrijan la homeostasis de este electrolito. Aquí se puede ver mejor, ¿verdad? Y el aparato yuxtaglomerular, como ocurre con la nefrona, hay muchas formas de representarlo según el libro que ustedes consulten. Aquí hay una forma, ¿verdad? Representan la mácula densa, las células mesenquiales aquí y las yuxtaglomerulares, pero esa es la función, ¿verdad? Este es de Wheaton y este es de Tórtora. Entonces, resumiendo, el aparato yuxtaglomerular eh, tiene como función liberar los gránulos de renina, ¿verdad? Que van a regular la presión arterial. Y les mencionaba al principio de la clase que la conjunción o la combinación de las estructuras que son el glomérulo y la cápsula de Bowman, algunos autores le llaman el corpúsculo de Malpighi. Entonces, cuando ustedes oigan que el corpúsculo de Malpighi, ya lo pueden localizar en la nefrona, y es la formación eh, del glomérulo con la cápsula de Bowman. O sea, el corpúsculo de Malpighi es el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿verdad? Estas dos estructuras forman el corpúsculo de Malpighi. Igual aquí está solo el glomérulo y el corpúsculo de Malpighi. Y recuérdense que el glomérulo son una red de vasos sanguíneos, así eh, como unidos unos con los otros, formando un ovillo, ¿verdad? Que están ingresados en la cápsula de Bowman. Aquí se pueden ver mejor, ¿verdad? El corpúsculo de Malpighi, las dos estructuras, el glomérulo que viene de la arteriola aferente, forma las diferentes ramificaciones como un ovillo y sale la sangre por la arteriola eferente. Bien, para nuestro estudio, sobre todo de la próxima clase, por favor, quiero que hagan este esquema ahorita, que lo, que lo dibujen. Ay, ¿qué me pasó? Que hagan este esquema en su cuaderno. Es un esquema bastante sencillo, ¿verdad? Esta es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector y el glomérulo, porque en base a este esquema voy a explicar toda la parte de la clase de hoy y toda la clase de la regulación del agua corporal a nivel renal. Entonces les doy 2 minutitos para que hagan
el esquema de esta nefrona con sus partes. Me avisan cuando ya la hayan terminado. Ah, checo. ¿Ya lo terminaron? Ya, licenciada. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias. Em, la función de los riñones a nivel de la nefrona es depurar la sangre o limpiarla o aclararla, todos esos términos se usan. Depurar la sangre y como resultado de esa depuración o aclaramiento de la sangre es la formación de la orina. Y tiene básicamente tres procesos para llevar a cabo esta función. El primer proceso se conoce con el nombre de filtración glomerular y luego está la secreción tubular, la reabsorción tubular y por último la excreción tubular, que la excreción tubular pues ya solo es la salida del producto de la filtración, la secreción y la reabsorción y que es lo que conocemos como orina. Entonces en la nefrona normalmente nosotros filtramos 180 litros de sangre por día. Cada 24 horas se han filtrado 180 litros de sangre a través de las nefronas, en una nefrona en forma total. Y el volumen de orina que producimos normalmente es de 1.5 litros por día. Este valor puede variar, depende mucho de los hábitos de la persona. Si estamos acostumbrados a beber mucha agua, pues vamos a producir más de 1.5 litros, que produciremos de 2 a 2.5 litros de orina en 24 horas. Y los que casi no toman agua, pues también van a producir menos del 1.5 litros de orina, tal vez solo 1 litro de orina. Y entonces, si se filtran 180 litros en 24 horas por una nefrona y solo se elimina 1.5 litros en forma de orina, eso nos está diciendo que se reabsorben
178.5 litros de sangre cada 24 horas a través de la nefrona. Entonces, la filtración glomerular se da a nivel del corpúsculo de Malpighi, o sea, entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Ahí se da la filtración de la sangre y por eso se le llama filtración glomerular. Y en los túbulos renales se va a dar el proceso de reabsorción y la secreción, y en el túbulo colector se da la excreción. Entonces vamos a ir explicando cada uno de ellos. Mencionábamos que la filtración glomerular se da entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. La reabsorción tubular se da a nivel de los túbulos renales, tanto del túbulo proximal como del túbulo distal del asa de Henle, o a veces en el túbulo colector también se da ese proceso. Y la secreción tubular, pues se da también a nivel de los túbulos renales, solamente que se da más en la asa de Henle y en el túbulo contorneado distal. Y mientras que la reabsorción tubular se da más en el túbulo proximal y el descenso de la asa de Henle. Aquí tienen ustedes esto que es de tórtora, pues ahí expresa los tres procesos, ¿verdad? Filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular. Y así este es de Wheaton y también ahí expresa, y este sí ya no me recuerdo de cuál. Bueno, la filtración glomerular es, como su nombre lo dice, es un proceso físico-químico de lo que nosotros hemos visto en nuestros cursos de físico-química, de filtrar una sustancia. Me acuerdo yo que era con el quitasato, ¿va? Em, Pasa la sangre a través de una como coladera, ¿verdad? Y se filtra. Esa coladera pues funciona con las paredes del glomérulo y la cápsula de Bowman, y ahí se filtra la sangre. Entonces a ese proceso se le llama filtración glomerular y se caracteriza porque el plasma sanguíneo atraviesa los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, y este líquido resultante de ya en la cápsula de Bowman se conoce con el nombre de ultrafiltrado y se caracteriza, fíjense bien, porque esto es muy importante para comprender la fisiopatología de ciertas enfermedades renales. Este ultrafiltrado normalmente debe de estar en una persona sana, libre de proteínas y de eritrocitos. O sea, la sangre, el plasma pasa eh, esta membrana que ya vamos a explicar cómo está conformada, forma el ultrafiltrado, pero no se filtran ni las proteínas de alto peso molecular ni los eritrocitos. No tenemos que encontrar en el ultrafiltrado proteínas de alto peso molecular ni eritrocitos. Y esta filtración glomerular es el primer paso para la formación de la orina y se lleva a cabo de acuerdo a un gradiente de presión. Por eso yo estoy recordando los cursos de físico-química, ¿verdad? Donde filtrábamos con el quitasato y aplicando un gradiente de presión. Y había una membrana, ¿verdad? Que tenía que atravesar para que no pasaran ciertas sustancias. Pues exactamente igual actúa el. Entonces, la filtración glomerular podemos definirla como el movimiento pasivo del plasma a favor de un gradiente de presión
de un área de mayor presión a un área de menor presión, libre de proteínas y eritrocitos, desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, atravesando la membrana de filtración glomerular. Esa membrana de filtración glomerular se le llama membrana endotelio capsular y tiene una conformación, pues puede decirse que bastante compleja, ¿verdad? Que a veces falla por ciertas patologías y entonces aparecen enfermedades como la glomerulonefritis, que hay glomerulonefritis aguda y crónica, ¿verdad? Entonces aquí, con muy buena imaginación, pues tenemos aquí el glomérulo conteniendo la sangre. Es de la cápsula de Bowman, atraviesa la membrana endotelio capsular y se forma el ultrafiltrado glomerular, ¿verdad? Ya lo que está aquí adentro ya es el filtrado glomerular, libre de proteínas y de eritrocitos. Esta membrana de filtración glomerular va a separar o va a filtrar la sangre, ¿verdad? Desde los capilares glomerulares hacia la cápsula, al espacio de la cápsula de Bowman y entonces van a quedar algunas sustancias y líquido aquí atrapado en el glomérulo que no se va a filtrar, no va a poder pasar por la membrana endotelio capsular. Y entonces va a salir del glomérulo porque no se va a quedar ahí estancada en el glomérulo, va a salir a través de la arteriola eferente, como vamos a ver más adelante. La membrana endotelio capsular tiene 3 capas de filtración, por eso les decía yo que es un poquito compleja. La primera capa es una capa de endotelio, eh, de tejido endotelial y tiene unas perforaciones o poros, y también se les llama fenestras de filtración. Son unos agujeros, ¿verdad? Perforaciones, poros, que tienen un diámetro aproximado que va de 700 a 100 nanómetros. Nanómetros. Esa es la primera capa. Luego tiene una membrana basal con agujeritos o poros más pequeños o cribas que tienen un diámetro aproximado de 55 nanómetros. Y luego tiene otra membrana de epitelio, células epiteliales de la cápsula de Bowman, que tienen unas estructuras que se llaman podocitos. Estos podocitos son unas prolongaciones como dedos para adherirse a la membrana basal y también tiene unos orificios que se les llama poros, pero no podemos imaginárnoslos como poros redondos, sino que son alargados en forma de rendijas y tienen más o menos una abertura, un diámetro de 60 a 100 nanómetros. Entonces, fíjense que es como imaginarnos una coladera, ¿verdad? Por eso les puse yo ese esquema de la coladera al principio, solo que con 3 membranas. 3 membranas selectivas, una que filtra de 700 a 100, otra de 55, o sea, partículas mucho más pequeñas, y otra de 100. Y esta membrana endotelio capsular es muy selectiva, es impermeable al paso de moléculas de gran tamaño y a moléculas con carga negativa. Por lo tanto, no se pueden filtrar los eritrocitos que tienen carga negativa también, entonces se rechazan, y las proteínas de peso molecular alto. Entonces, por eso estas sustancias, estas moléculas no pueden
atravesar la membrana endotelio capsular y no las vamos a encontrar en el filtrado glomerular. Eso es lo normal, que no deben de atravesar la membrana endotelio capsular, ¿verdad? No deben, no. Es decir, cuando nos hagan un examen de orina, nosotros no debemos de tener en la orina ni eritrocitos, ni proteínas como albúmina. Y aquí pueden ver un esquema de esta membrana endotelio capsular. Estas prolongaciones son los podocitos y entre cada podocito hay orificios que son las que actúan como cribas, ¿verdad? Aquí también con muy buena imaginación se ven las fenestraciones capilares que tienen ciertos tramos abiertos. Y aquí están los eritrocitos que no pueden pasar, ¿verdad? Hay muchas formas de representarlo. Esto es de tórtora. Aquí podemos ver las hendiduras, ¿verdad? Con sus espacios para los poros, con sus orificios. Esta es una microfotografía con los orificios de los poros. Aquí hay otra con las hendiduras. Aquí se observan las hendiduras y los poros. Eso es la membrana endotelio capsular del glomérulo y la cápsula de Bowman. Son otras formas de representarlo. Y ahí se ven los podocitos. Y esta es una microfotografía, ¿verdad? También con los podocitos. Bien, entonces el plasma pues tiene que atravesar la membrana y como vimos tienen diferentes tamaños esos orificios. Por eso funciona como una barrera de filtración y además tiene una selectividad. El diámetro de la molécula que va a atravesar la membrana es importante. La forma de la molécula, si es alargada o si es redonda, la elasticidad de la molécula y la carga eléctrica. Todo eso tiene que ver. Cargas eléctricas negativas no atraviesan la membrana. Porque en la membrana endotelio capsular está cargada eléctricamente negativa, entonces rechaza la carga eléctrica de los eritrocitos. Bien, la velocidad a la cual los riñones filtran la sangre y forman el filtrado glomerular se conoce como la tasa de filtración glomerular y se da en mililitros por minuto. Cuando a nosotros nos hacen una prueba de nuestra función renal, lo primero que nos hacen es una medición de nuestra tasa de filtración glomerular, es decir, cómo estamos filtrando la sangre. Y esos valores pues tienen valores estándar. eh, si es mayor o menor, pues existe algún trastorno a nivel del corpúsculo de Malpighi. Aquí tienen ustedes una tabla con las tasas de filtración de ciertas sustancias. El agua, por ejemplo, que tiene un peso molecular de 18, se filtra libremente y tiene una tasa de filtración igual a 1. El sodio igual, es una pequeña molécula, tiene una tasa de filtración de 1, se filtra el 100%, igual el agua se filtra al 100%. La glucosa tiene 180 de peso molecular y tiene una tasa de filtración de 1, se filtra al 100%. La inulina, que es una sustancia presente en ciertas vegetales, eh, tiene una tasa de filtración de 1. La mioglobina, que ya es una proteína, ven ustedes que empieza a bajar su tasa de filtración.
No es una molécula muy grande, tiene un peso molecular de 17.000. Y la albúmina, que sí es una macromolécula, miren su tasa de filtración es de 0.05. Entonces la albúmina no la tenemos que encontrar en la orina. Pequeñas trazas sí es normal encontrarlas, pero cantidades elevadas de albúmina no, ya está pasando algo a nivel del glomérulo. Puede ser que haya una glomerulonefritis. La cantidad de sangre que pasa por el glomérulo y que se filtra, como lo mencioné al principio, es debido a un gradiente de presión. Entonces, a nivel de la cápsula de Bowman se da un juego de presiones que tiene como resultado final la presión neta de filtración. Y vamos a mencionar cada una de esas presiones que se desarrollan a nivel del glomérulo y la cápsula de Bowman. Las presiones de filtración son las siguientes. La presión hidrostática sanguínea glomerular, o sea, esa es la presión que trae la sangre cuando ingresa a la arteriola aferente y llega al glomérulo. Presión hidrostática sanguínea glomerular. Luego, la presión hidrostática capsular es la presión de la sangre que ya se filtró, o sea, la presión del filtrado glomerular. Y la presión coloidosmótica sanguínea u ocóntica es la presión de las proteínas. Veamos la primera de ellas. La presión hidrostática sanguínea glomerular, que es la presión que trae la sangre cuando ingresa al glomérulo por la arteriola aferente, es aproximadamente de 55 a 60 milímetros de mercurio. Y como es la fuerza que trae la sangre, esta presión favorece la filtración glomerular. Ella empuja la sangre por el glomérulo para que pase hacia la cápsula de Bowman y favorece la filtración glomerular. O sea, es esta que va aquí. Viene el arteriola aferente, pasa por el glomérulo, empujando la sangre, atravesando la membrana endotelio capsular y llegando a la cápsula de Bowman. Favorece la filtración glomerular y tiene un valor de entre 55 y 60 milímetros de mercurio. La presión hidrostática capsular es la presión, como les decía, que ya es de la sangre que ya se filtró, el líquido que ya se filtró y que se encuentra ya en la cápsula de Bowman ocupando un espacio. Este líquido aproximadamente tiene una presión de 15 a 20 milímetros de mercurio y como ya está ocupando un espacio dentro de la cápsula de Bowman, ella se opone a que entre más líquido, a que se dé más filtración glomerular, se opone a la filtración glomerular. Por favor, si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, tenemos aquí la, la presión con que llega la sangre a filtrarse, se filtra y ya ocupa un espacio que está representado con estas flechas rojas que se opone a que siga filtrándose más sangre. Ese tiene un valor aproximado de 15 a 20 milímetros de mercurio y se opone al filtrado glomerular. Presión hidrostática sanguínea glomerular favorece y la que acabamos de indicar, presión hidrostática capsular, o sea, en la cápsula se opone. Y luego está la presión coloidosmótica u ocóntica sanguínea. Esto de coloidosmótico u ocóntico se refiere a las proteínas.
es la presión que ejercen las proteínas que están presentes en la sangre. Ustedes se recuerdan, son las más importantes, la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno, y que no se filtraron, no pasaron por la membrana endotelio capsular, entonces han quedado retenidas dentro del glomérulo y tienen que salir por la arteriola eferente y lo van haciendo lentamente. Entonces, esta presión de estas proteínas retenidas en el glomérulo y saliendo por la arteriola eferente tiene un valor aproximado de 30 a 35 milímetros de mercurio. Y por lo tanto, si están ocupando un espacio dentro del glomérulo, porque salen muy lentamente, se oponen al ingreso de más sangre al glomérulo, por lo tanto, se oponen a la filtración glomerular. Entonces está representado aquí por estas flechitas verdes, ¿verdad? Entra la sangre, se filtra, pero las proteínas quedan aquí retenidas y empiezan a salir por la arteriola eferente, pero lentamente ocupan un espacio, se oponen a que entre más sangre para que se filtre y la que ya se filtró también se opone a que se dé el filtrado. Entonces hay dos presiones que se oponen al filtrado glomerular y una que lo favorece. ¿De acuerdo? Presión hidrostática favorece, presión glomerular de las proteínas se opone y presión del filtrado se opone. Entonces, háganme este problemita. La presión hidrostática, calcular la presión hidrostática con que, de filtración, con que si se da la filtración, si tenemos una presión hidrostática de la sangre de 60 milímetros de mercurio, una presión ocóntica de 25 milímetros de mercurio y una presión hidrostática capsular de 15 milímetros de mercurio. Se dará la filtración glomerular y con qué presión. Hagan el problemita. Calcular la presión de filtración glomerular, sí. La presión hidrostática capilar es de 60 y hay una presión hidrostática capsular de 15 y una presión ocóntica de 25. Sí se da la filtración. ¿Cómo? Sí se da la filtración con Y 20 milímetros de mercurio de presión. gracias, Andrés, exactamente. Y lo que tenemos que hacer es sumar 25 y 15, ¿verdad? Que son las que se oponen. Eso nos da 40 y se lo restamos a 60, que es la fuerza que trae la sangre, y es igual a 20, ¿verdad? Aquí lo tienen. La tasa de filtración glomerular es igual a 60, que es la fuerza que trae la sangre, menos 15 de la presión de la sangre que ya se filtró y 25 de las proteínas que están retenidas en el glomérulo, es igual una presión neta de filtración de 20 milímetros de mercurio. Gracias, Andrés. Y aquí tienen otro problemita. La presión hidrostática es de 60 otra vez, la presión hidrostática del filtrado es de 18 y la presión ocóntica es de 32. ¿Se dará la filtración?
¿Cuánto les da? 10 milímetros de mercurio a favor de la filtración. Sí, exactamente, gracias. Sí se da la filtración, ¿verdad? Volvemos a sumar 18 y 32, que son las que se oponen, y se lo restamos a 60 y nos da una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. Sí se da. Y como pueden ver ustedes, dependiendo de, por ejemplo, la concentración de proteínas varía si la persona tiene hábitos de comer mucha proteína, etcétera, o tiene algún problema a nivel sanguíneo con sus proteínas, va a haber una mayor concentración de proteínas, entonces esos valores van a variar, pero así es. Y en los libros, pues aparece ejemplificado de diferente forma, pero es exactamente igual la fórmula para calcular eso. Y les hablaba de la regulación del flujo sanguíneo de la nefrona. Esto se lleva a cabo por la inervación de las fibras simpáticas a nivel de la nefrona. Esta regulación del flujo sanguíneo en la nefrona es sumamente importante para poder responder a las necesidades que tenga nuestro organismo en un momento determinado de el flujo sanguíneo en otra parte de nuestro cuerpo, por ejemplo cuando estamos haciendo ejercicio y necesitamos irrigar los músculos, hablamos de esto en la fisiología cardiovascular, entonces se limita la irrigación a nivel de los riñones, por ejemplo, y de otras áreas, y entonces esto se hace regulando el diámetro de las arteriolas, tanto aferente como eferente. Eh, a veces esto es un mecanismo homeostático normal de nuestro organismo, pero otras veces es no funciona bien este mecanismo y se dan patologías. Em, si nosotros queremos que disminuya el flujo sanguíneo a nivel de la nefrona, pues el primer mecanismo homeostático que se da es la vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Se constriñe la arteriola aferente y ¿cuál va a ser la respuesta? Va a disminuir el flujo sanguíneo renal porque va a llegar menos sangre hacia el corpúsculo. Y si llega menos sangre al glomérulo, va a disminuir la tasa de filtración glomerular y va a disminuir eh, la presión, ¿verdad? Entonces, la vasoconstricción va a disminuir el flujo sanguíneo renal y la vasodilatación de la arteriola aferente va a aumentar el flujo sanguíneo renal, cambiando o haciendo variar las tasas de filtración. Por eso les decía yo, existe un valor estándar, pero dependiendo de las necesidades de nuestro organismo o del funcionamiento de nuestros riñones, esas tasas van a variar. Y la constricción de la arteriola eferente, pues esta sí no es muy frecuente que ocurra normalmente. Al constriñirse la arteriola eferente sale menos sangre del glomérulo, esa sangre que quedó retenida con las proteínas, con los eritrocitos y otras sustancias que no se filtraron, y eso va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo renal porque se quedan aquí esa sangre retenida que no se filtró, entonces no puede entrar más sangre normalmente al glomérulo y en un momento determinado va a aumentar la tasa de filtración porque esas sustancias retenidas se tienen que filtrar, pero después disminuye el flujo sanguíneo y la tasa de filtración también. Son mecanismos un poquito complicados, ¿verdad? Pero la irrigación a nivel del
glomérulo y la cápsula de Bowman, que está regulado por la arteriola aferente, se regula produciendo vasoconstricción, disminuimos el flujo, o produciendo vasodilatación, aumentamos el flujo. Y existen sustancias en nuestro organismo que tienen esa función también. Hay sustancias vasoconstrictoras que regulan la función renal y sustancias vasodilatadoras. Entre las principales vasoconstrictoras están la angiotensina 2, la noradrenalina, la hormona antidiurética o vasopresina, los leucotrienos, el tromboxano, la serotonina, el ATP. Y entre las sustancias vasodilatadoras está el óxido nítrico, las prostaglandinas, la dopamina, la histamina, la acetilcolina, el péptido natriurético auricular, la bradiquinina y los glucocorticoides. Estas sustancias funcionan por diferentes mecanismos y cuando se desencadenan esos mecanismos, se liberan y producen su acción a nivel de las arteriolas renales. Bien, el ultrafiltrado, ya para terminar con la filtración glomerular, entonces es el movimiento pasivo, como dijimos, de un líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman, sin proteínas y sin eritrocitos. Si hay proteínas y hay eritrocitos en la cápsula de Bowman, quiere decir que hay una inflamación de la membrana endotelio capsular, se agrandaron los poros, se escaparon estas sustancias y a eso se le conoce como glomerulonefritis, que significa inflamación del glomérulo y puede ser aguda o puede ser crónica. La composición del filtrado glomerular normal vamos a encontrar sodio, vamos a encontrar potasio, cloro, calcio, bicarbonato, fosfatos, estas sales, vamos a encontrar urea, creatinina, glucosa. La glucosa se filtra en un 100%, vimos, ¿verdad? El ácido úrico, los uratos, y no encontramos ni proteínas ni eritrocitos. Esta es más o menos la composición normal del filtrado glomerular. Esta composición luego va a variar con los otros dos procesos que se dan a nivel de la nefrona. Bueno, y como les decía, ¿verdad? Cualquier trastorno de inflamación de la membrana endotelio capsular va a dejar escapar estas sustancias y se va a dar por una glomerulonefritis aguda. Entonces aquí ya podríamos ya explicar la fisiopatología, el proceso fisiopatológico de la glomerulonefritis. Bien, vamos a descansar 10 minutitos. Vayan a tomar agüita y continuamos ya con la segunda parte, que es la secreción y la reabsorción tubular. Regresamos aquí, son las 3:15, a las 3:25 para continuar.